Muy buenos días, un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala, directora gerente de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, y le agradecemos enormemente su presencia en este nuevo evento de AMEC Talks, el rol de CXO en las empresas mexicanas, que esperamos sea de su total agrado y de su total interés. Antes de dar las palabras a nuestros ponentes del día de hoy, les voy a robar apenas unos minutos para informarles que en la AMEC seguimos trabajando intensamente y con muchísima ilusión para ofrecerles contenido de valor a todos nuestros asociados y a todos aquellos que se van sumando día con día a la asociación. Aprovecho para agradecerles directamente a todos ellos su enorme participación e implicación en la creación de lo que es esta comunidad de experiencia de cliente en México. Entre este contenido de valor, comentarles que ya tenemos muy próxima la celebración de nuestro primer congreso anual de experiencia de cliente, nuestro primer congreso AMEC, congreso que se va a celebrar el próximo 18 de marzo, en el cual se va a desarrollar en un entorno 100% digital, dentro de una plataforma virtual muy disruptiva y en la que todos nos convertiremos en divertidos avatares. No nos lo podemos perder. ¿Cuál es el objeto del Congreso? Bueno, pues será celebrar el primer Día Nacional de la Experiencia de Cliente en México. Se tratará de un encuentro en el cual haremos una presentación oficial de la AMEC, una presentación oficial de la asociación, y contaremos con conferencias magistrales, con presentación de la metodología de la asociación, metodología EDIE. Tendremos acceso a ponencias de mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y bueno, algún que otro elemento sorpresa. Esperamos verles con sus avatares. Solo recordarles que nuestras entradas VIP son gratuitas para nuestros socios. Y bueno, sin más, doy paso a Verónica Lumbreras, VP General Manager Regional de Génesis, empresa socia de la asociación, y quien nos presentará a nuestros panelistas del día de hoy y moderará el evento. Disfruten. Verónica, cuando puedas. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Y bueno, gracias, Marta, y a todos los miembros de la asociación AMEC por invitarme a participar en este panel. Antes de comenzar, dejadme que introduzca muy rápidamente el por qué estamos aquí hoy y la importancia del tema que vamos a debatir. Durante el año pasado, que quizá haya sido el año más transformacional de nuestras vidas y con el objetivo de contribuir a la transformación del tejido empresarial mexicano, Genesis, EGADE Business School y AMEC, y por supuesto de la mano también de Forbes, pues nos dimos a la tarea de investigar sobre el rol tan transformacional que la figura del Chief Experience Officer, en adelante CXO, juega en las organizaciones, ¿no? Y bajo la siguiente premisa. Hoy vivimos en la era del cliente. La pandemia creo que puso de moda al ser humano y el desafío y nuestra capacidad de poder conectar con los consumidores, de trabajar, de relacionarnos y diría yo casi no de vivir, ¿no? Esto ha puesto más aún de manifiesto que nunca que las empresas hoy competimos por el dominio de una práctica estratégica que es la empatía empresarial. El coste de cambiar hoy en día de una empresa a otra es muy bajo. Todos lo vemos en los productos y servicios que consumimos, ¿no? ¿Cómo se pueden diferenciar hoy en día las empresas? Se diferencian creando un vínculo emocional y empatía. ¿Y esto qué es lo que genera? Esto genera lealtad. Cuando consigo esa lealtad, esa vinculación, consigo clientes menos sensibles al precio, que recomiendan mi marca y dispuestos a consumir más productos o servicios dentro de mi empresa, ¿no? ¿Y cómo consigo esos clientes leales y vinculados? Está muy claro y es a través de la experiencia, no hay otra manera. Y si no, pensemos cuáles son hoy en día las empresas más valoradas y las que están liderando el mercado y que tienen clientes, casi diría yo, fanáticos, ¿no? Pues son aquellas que han sabido convertir un commodity en una experiencia como servicio. Y ejemplos de ello pues tenemos a Netflix o Apple, ¿no? Commodities, pero con una experiencia elevada al máximo nivel. Entonces, bueno, en relación a esto, observamos que está surgiendo cada vez más la relevancia, como decía Marta, en las organizaciones de la figura del Chief Experience Officer y que sin duda es un indicio de la madurez en la transformación de las empresas
para poner al cliente en el centro, ¿no? Y hoy estamos aquí con expertos en materia para hablar de ello, líderes que trabajan por brindar las mejores experiencias a millones de mexicanos a través de las empresas para las cuales trabajan y bueno, pues os los voy a presentar. Tenemos con nosotros primero a Valeria Loera, gerente senior de experiencia de cliente en Rotoplas. Bienvenida, Valeria. También tenemos con nosotros a David Fonseca. David es gerente senior de experiencia de cliente en Grainger, empresa líder en suministros industriales. Y por último a Rodrigo Rueda, director de Contact Center de Premium Restaurants, que representa, como sabéis, aquí en México marcas como Pizza Hut o Kentucky Fried Chicken. Entonces, bueno, pues sin más vamos a pasar a hacer algunas preguntas a estos líderes que están marcando la transformación en la experiencia de cliente en México. Después vamos a dejar un espacio para preguntas que si queréis las podéis ir haciendo y cuando terminemos esta sección pues le haremos las preguntas que vengan del público. Mi primera pregunta es para Valeria. Valeria, claramente en Rotoplas están apostando por la experiencia de cliente. Vuestra principal misión, diría yo, es la de mejorar la calidad de vida de las personas creando soluciones para que todos podamos tener más y mejor agua, ¿no? En Rotoplas sí que existe un área encargada de liderar esta transformación y disciplina dentro de la empresa. Ahora bien, ¿tú crees que es una práctica totalmente implantada en la mayoría de las empresas en México o cuál crees que es la situación a día de hoy? Gracias, Vero, y muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir siempre aprendizajes y experiencias y pues estar también de la mano con ustedes que están empujando por esta práctica. La pregunta es muy interesante y yo creo que aunado a lo que tú comentabas al inicio, si me hubieras hecho esta pregunta hace 1 año y medio, 2, te diría que si bien era una tendencia clave, que ya se empezaba a escuchar muchísimo más, sobre todo en empresas mexicanas, a lo mejor ya en empresas norteamericanas o en empresas europeas era algo más tangible. Hoy en día, con la situación que vivimos, es mucho mayor la cantidad de empresas que están poniendo al cliente en el centro, logrando estos roles que suban o escalen un poco más a niveles ejecutivos o de direcciones o de vicepresidencias. Y leía un poco los artículos de referencia que nos compartían bien interesantes, que una cifra en el 2013 me parece que solo el 6.3% de las empresas tenían este rol y que el 43% de las empresas norteamericanas veían el tema de enfoque en el cliente o centricidad en el cliente como uno de sus principales pilares. Yo te podría asegurar que ese porcentaje ha aumentado exponencialmente, ¿no? Iniciando en una fase digital hace 10, 15 años, donde se da ese boom de la parte de experiencia, de cómo conectamos el mundo digital con el mundo real, pero ahora traduciéndolo a prácticamente todos los puntos de contacto que tiene el cliente con nuestras marcas. Es algo que las empresas grandes, y eso nos lo confirmarán también nuestros aliados, agencias que nos apoyan siempre en estos desarrollos y en este empuje, es un tema que hoy en día no lo puedes dejar de lado. Y hay algo mucho más interesante que es las empresas grandes lo tienen muy presente en el centro de sus discusiones, en su mayoría. Sin embargo, hay esa desconexión hacia las empresas medianas y pequeñas que hoy lo que están haciendo es luchar por sobrevivir, ¿no? Por este contexto o pandemia en la que nos encontramos. Entonces, se me hace interesante ese punto crítico. Hoy creo que las empresas grandes mexicanas tienen esta visión en el centro, pues, en su mayor apogeo y en su mayor necesidad, porque ya lo ven como una necesidad, no es una diferenciación, sino ya es parte del core de sus desarrollos, ¿no? Excelente, Valeria, muchas gracias. David, tú como líder en experiencia de cliente en Grainger, ¿cuál consideras que son los principales retos para que más empresas adopten este rol del Chief Experience Officer en sus organizaciones o al menos sí que tengan un área dedicada exclusivamente a ello? ¿Cuál crees que son los principales retos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica. Pues creo que también uno de los retos que hemos visto
y que realmente se ha impulsado aquí en Grainger es la parte de cómo la cultura viene desde la parte directiva. Cuando tienes un respaldo por parte de tu director, de tu parte de tu vicepresidencia, empiezas a generar ese nuevo concientización, primero desde la raíz, que es el cambio cultural. Aproximadamente en las encuestas marcan que el 54% de las oportunidades y los retos es que los directivos impulsen esta área en particular. Y creo que desde ahí parte, porque al final, hacer un cambio cultural es uno de los retos más críticos en cada organización cuando entra un nuevo sistema, es cómo a través del tiempo este cambio cultural se vuelve ágil. Y para que se vuelva ágil, debe tener los componentes, primero, el cambio directivo, ese cambio cultural que debe tener, el soporte hacia la creación de un área como tal de la experiencia del cliente que al final soporte y como dicen también, mientras vas, al final de cuentas, de acuerdo al rol o al nivel que tenga esta posición dentro de la compañía, va a ser como que la importancia que le da la compañía al final. Y ese creo que es uno de los retos principales. Después de eso tenemos, obviamente, la parte de los retos, el entrenamiento. Ya una vez que se tiene esa cultura adoptada y que se empieza a trabajar con los indicadores, es cómo entrenamos a la gente. Sabemos que ante estos nuevos sistemas o ante nuevos cambios culturales, no solamente es ahora tenemos que hacer esto diferente, ahora tenemos que escuchar al cliente, es ahora cómo a través vamos a pasar esto en nuestro ADN desde el momento, desde cada uno de los integrantes de la compañía, desde la persona que participa directamente con el cliente hasta los diferentes niveles y todos ser conscientes del por qué es importante la experiencia a nuestros clientes. Sí, quizá estoy de acuerdo. Creo que uno de los principales retos es darle un marco académico a esto para que las personas tengan la formación necesaria. Y yo creo que también aquí la AMEC creo que juega un papel fundamental. Y respecto al primer punto que comentabas, dices que es un reto de que desde lo más alto de las organizaciones se preste la atención que se tiene que prestar a este área. Y también estoy de acuerdo porque al final es algo que afecta de manera transversal a toda la compañía, ¿no? Esta transformación. Muchas gracias, David. Hola, Rodrigo. Una pregunta para ti. Con tu privilegiada visión como responsable de las áreas de gestión al cliente de Premium Restaurants, ¿tú consideras que este tipo de roles debe también tener responsabilidades sobre la experiencia del empleado? Hola, Verónica, buen día. Gracias por la invitación y buen día a todo el foro que nos acompaña. Por supuesto, la realidad es que es fundamental que el diseño de la experiencia del cliente incluya a la del empleado. Es una realidad que los colaboradores felices hacen clientes felices y si tenemos colaboradores que entienden, que viven la estrategia del negocio y sobre todo la transmiten a nuestros clientes, se convierten en embajadores de nuestra marca. Como compañía estamos acostumbrados a construir journeys del cliente desde la perspectiva procesos, eficiencia, pero es una realidad que tenemos que acostumbrarnos a construirlo pensado incluso en nuestros colaboradores, para que ellos mismos vivan el journey del cliente y entonces desde ahí surjan las mejoras. Si comenzamos a definir esto con un enfoque de centricidad en el cliente, pues es una realidad que el enfoque, la expectativa, los resultados tienden a ser mucho más prometedores. Quien no está diseñando y construyendo en este sentido hoy, es decir, con una centricidad en los colaboradores y en consecuencia en el cliente, está perdiendo clientes. Si logramos que, no importando la función dentro de la organización, los miembros del equipo tengan este mindset, la realidad es que será mucho más fácil diseñar la estrategia de los colaboradores pensando como clientes e incluso encontrar la relación entre algunos indicadores como clima laboral, satisfacción del colaborador, con el NPS, ¿no? Estos indicadores que nos miden realmente qué tan satisfechos están nuestros clientes, si nos recomendarían o no. Hay una estrecha relación. En conclusión, yo pienso que debemos de potenciar precisamente esta construcción de la experiencia del empleado con el enfoque y nos va a dar un resultado definitivamente más contundente.
Y en Premium Restaurants es el mismo área que está centrado en la experiencia de cliente, el que está también centrado en el Employee Experience, ¿o es un área diferente? Ha evolucionado, sin duda, y con los retos que enfrentamos durante 2020, ha acelerado este proceso. Yo te diría que hoy ya está contemplando ambos enfoques. Es una realidad que particularmente en Premium Restaurant Brands tenemos una cultura precisamente pensada en nuestra gente, que hoy ya se habla con la cultura de centricidad en el cliente. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y aquí lanzo una pregunta para que, bueno, pues a los tres panelistas. La experiencia de cliente supone una transformación dentro de las organizaciones, como bien venimos comentando, desde la manera de entender al cliente, pasando por la manera de tomar decisiones y, por supuesto, transformando procesos e implantando tecnologías, ¿no?, para entregar una mejor experiencia. ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el CXO en la organización para conseguir que esta transformación sea exitosa? ¿Cuáles son las principales barreras que encuentra? Si me permiten abordar ahí, Verónica, me Claro. gusta mucho cómo enfocas la pregunta desde 3 ángulos, ¿no? Hablamos de tecnología, procesos y gente. Incluso la estructura organizacional en las compañías hoy tiene estos distintos componentes y particularmente a mí me gusta mucho que el enfoque ahora sea hacia el Chief Experience Officer, ¿no? Porque es una realidad que si logramos que, de nuevo, no importando la función, los indicadores puedan lograr un dashboard integrado o cruzado que apunte a la experiencia del cliente, pues definitivamente podremos lograr que, por ejemplo, priorización de proyectos, dependiendo del giro, evidentemente, hoy consideran aspectos regulatorios, financieros, de riesgo operativo, pero tendríamos que poner en el foco también la experiencia de nuestros clientes o incluso el riesgo reputacional al que nos exponemos, ¿cierto? Porque si lo dejamos de lado, ese es uno de los grandes retos. Incluso que la forma en la que medimos los objetivos, el logro que estamos teniendo, de nuevo, sin importar la función, si se alinea a incorporar cada vez más el rol de experiencia en el cliente, la expectativa es mucho más alta. Entonces, yo creo que el reto está hoy en precisamente integrar tecnología, procesos, aspectos de enfoque en gente que de alguna forma tengan una métrica interdisciplinaria. Creo que ese es el reto principal que hoy estamos enfrentando. Valeria, tu punto de vista, ¿qué opinas? Sí, muchas gracias. Y para complementar el punto de Rodrigo, porque creo que ahí coincidimos en varias cosas, no quisiera repetirlo, pero yo agregaría también un reto interesante que sobre todo en nuestra industria, que si la vemos a un nivel como más integral, no tenemos el contacto directo necesariamente hacia el usuario final, ¿no? Nuestro contacto va primero a distribuidores, a otros intermediarios como plomeros, arquitectos, constructores. Entonces es una cadena de valor bastante compleja e integrada. Y el transmitir estos principios de diseño, de experiencia a todos estos actores relevantes que hoy influyen muchísimo en cómo se lleva a cabo una experiencia es uno de los retos más grandes, ¿no? Si bien es dirigirnos a nuestros clientes como principales aliados también para llevar y comunicar estos principios clave o lo que queremos definir como la experiencia ideal de cómo interactuamos con el agua, la intervención de todos estos intereses y todos estos problemas o necesidades se vuelve como un contexto súper complejo e interesante a la vez, ¿no? Muy retador. Y en un segundo punto también, creo que eso es un problema, o bueno, un reto más bien, no solamente en un tema de experiencia de cliente, sino en muchas otras áreas, es el tema del tiempo y la agilidad con la que lo hacemos, ¿no? Hoy requerimos hacerlo prácticamente de inmediato y constantemente estar evolucionando y no hay tiempo. Entonces tienes el tiempo a favor o en contra, como queramos verlo, pero como un factor muy relevante para esta transformación también. Y David, en Grainger, ¿te encuentras con esta misma situación también el tener que involucrar también dentro de toda esta estrategia a los colaboradores y a todas las personas que influyen en la cadena de valor? Sí, es correcto. Creo que mis compañeros también aportaron muy buenos temas. Cuando hablamos de transformación digital, no solamente es la transformación
que venga a través de una dirección, sino cómo involucras a cada una de las personas que crean esto. Para hacerlos que crean también deben de vivirlo y cómo deben de participar. Entonces también uno de los retos es, va creciendo una organización, al final de cuentas, es cómo tienes el verdadero input de cada uno de los actores de la experiencia del cliente dentro de una organización, que viene desde las diferentes personas que están en contacto con nuestros clientes, pero también dentro de los retos es cómo tienes las respuestas de los clientes. Si no diseñas un buen mecanismo para obtener esa información, vas a estar trabajando o uno trabaja en diferentes oportunidades o áreas que definitivamente al no tener esa información correcta, no le estás dando esa experiencia a nuestros clientes. Entonces, eso es como al final creo que cómo obtenemos un buen mecanismo para obtener esas respuestas de nuestros clientes y que tengan ese input y esa conexión interna a nuestros colaboradores también. Entonces, ¿cómo empatamos? Como decíamos, la voz del cliente, la voz de nuestros colaboradores y ante eso cómo creamos un mecanismo para escuchar, para atender, para al final diseñar y rediseñar nuestro Customer Journey a través del tiempo para que en cada contacto veamos una mejora continua. Uh-huh. Y también creo que tiene mucha relevancia, ¿no?, la medición, ¿no? Hoy en día pues, en todas las empresas se trabaja para conseguir resultados y esto me lleva a la siguiente pregunta y a un punto que mencionaba antes Rodrigo. La experiencia de cliente es una estrategia que debe estar vinculada a los resultados para que una empresa decida invertir en generar la experiencia deseada. Hay que demostrar un impacto en los resultados de la compañía, ¿no? ¿Cómo consideráis que deben medirse los principales resultados de estas áreas o del rol del Chief Experience Officer? ¿Cuáles son las métricas principales a considerar? Bueno, si me dan la oportunidad, yo contesto primero. Adelante. Creo que seguimos explorando cuál es la mejor manera de hacerlo. Hoy hay indicadores clave y que son ya validados y que están integrados, creo que dentro de casi todas las metodologías que son el NPS, el nivel de satisfacción, la recompra, que creo que son muy valiosos, ¿no?, a nivel general y son básicos prácticamente. Pero la reflexión que me gustaría hacer, y a lo mejor aquí aprendo también de lo que platiquen Rodrigo y David, es hoy las empresas tienen diferentes niveles de madurez y entendimiento de cómo cada una de las áreas impacta hacia el cliente. Entonces creo que entender y ser empáticos también con la empresa y con las diferentes áreas de qué indicadores podemos vincular para que sea mucho más claro el impacto que tiene cada uno de ellos hacia la experiencia del cliente es clave. En algunos lados hará más sentido hablar de un Customer Lifetime Value o de una tasa de cancelación o de impactos o de capital que se pone en riesgo y empezar a hablar esos lenguajes y lograr como esa comunión entre los indicadores que hoy conocemos quienes estamos del lado de empujar el tema de experiencia del cliente y quienes toda su vida han tenido indicadores diferentes, ¿no? Entonces creo que es ir monitoreando y modelando la manera más eficiente y ver cómo impacta eso y si tiene el beneficio que esperamos hacia la organización y obviamente hacia la experiencia del cliente. Si me permiten, gracias, Valeria, David, Rodrigo. Claro, si me ¿Cómo veis permiten, vosotros este tema de la medición? sí, al igual creo que es una muy buena plática. Al final, ese es un journey que estamos viviendo. Quisiéramos tener como que la receta mágica para decir, ahora sí, esa es la fórmula para cada organización, pero al final creo que también hay que adaptar de acuerdo a la organización, la forma, el tipo de cliente, entenderlo. Y podíamos platicar acerca de los indicadores básicos como platicaba Valeria, NPS, el Customer Effort, pero al final va a depender mucho, como también comentaba, el nivel de maduración. Al final, el querer entrar con varios indicadores dentro de una organización, te puedes perder y realmente no puedes saber cuál es el que tiene de mayor impacto. Entonces, es como cuando vas entrando a este proceso de entender qué es la experiencia del cliente en la organización, es importante empezar con lo básico. Uno de los
temas que traemos ahorita, nuestros indicadores, es la satisfacción del cliente. Uno también de ellos, obviamente enfocado también con un customer effort o el esfuerzo que puede tener el cliente, pero como también lo vamos permeando a nivel de cada uno de las diferentes áreas que componen la organización. Anteriormente podía quedar solamente en un área establecida este indicador, pero ahora como después parte de la maduración es cómo lo levantamos ahora, llevarlo hasta el nivel de la dirección general, donde al final ahora puede estar dentro del ADN de cada uno de los directores, de cada uno de los gerentes que representan la organización, y es como al final definimos, probamos, entendemos, empezamos a medir y después rediseñamos o agregamos otro indicador que pueda ser de mayor relevancia en la compañía para poder seguir entendiendo esta transformación. Claro, y además en todos los puntos, como comentabais antes, del journey, ¿no? En vuestro caso entiendo en Premium Restaurants que no solamente se mide el esfuerzo que hace un cliente a la hora, pues por ejemplo, de hacer un pedido, sino a la hora de la entrega, ¿no? Del delivery y de todos los puntos por los que, o journeys por los que pasa el cliente, ¿no? A la hora de relacionarse. Totalmente, Verónica. Yo veo algo que es el común denominador en esta industria, ¿no? Y sin importar del giro del que hablemos, todos tratamos con clientes. Entonces, me gusta hacer mucho énfasis en precisamente la interconexión que deben tener los indicadores. Hay cualitativos, hay cuantitativos, y normalmente un Balanced Scorecard está integrado por aspectos como cliente, procesos, por supuesto el financiero, pero volvemos al fundamental, que es gente, ¿no? Si realmente logramos interconectar todos estos indicadores que apunten a la experiencia del cliente, la satisfacción que tiene con nuestros productos y servicios, la recomendación que haría de nosotros como un canal o como una compañía, ahí está precisamente la importancia y la relevancia de poder interconectar y hacer que la organización, sin importar el ángulo o función de que se trate, apunten todos hacia este mismo objetivo. Muy interesante, Rodrigo. Y David, en Grainger, ¿cómo veis este punto de vista? ¿Cómo lo tratáis? ¿Cómo medís? ¿En qué momento de madurez estáis? Fíjate que muy buena pregunta. Hemos trabajado en la parte interna. Uno de nuestros métricos principales es cómo los tiempos de entrega. Al ser una organización que nos define mucho una cadena de suministro, entonces estamos trabajando fuertemente en poder mejorar nuestros tiempos, en poder mejorar los productos que tenemos en el momento adecuado, entregárselo al cliente cuando realmente lo necesite. Entonces, a través de esta transformación, tenemos cada vez más claros nuestros indicadores internos. Ahora estamos trabajando por la parte de nuestros indicadores externos. Cómo estamos conectando cuando le decimos a nuestro cliente, te hicimos una entrega precisa en tiempo, cómo la estamos conectando con la satisfacción que él vive al momento de esta entrega. También tenemos indicadores, todo lo que es referente a los contact center, de las llamadas, el tiempo de respuesta, los porcentajes de abandono, pero otra vez, estos se vuelven indicadores internos. Ahora es cuando tiene una interacción nuestro cliente con nuestros ejecutivos, es cómo sienten o cómo están teniendo esta atención, esta rapidez al tener el primer toque y poder manejar las situaciones que pudiéramos tener y hasta los problemas, y cómo respondemos rápido ante esta situación que pudiera afectar a nuestros clientes. Uh-huh. Gracias, David. Os recuerdo a todos los que estáis atendiendo esta sesión que podéis hacer preguntas. Las estaremos filtrando y después haremos las preguntas correspondientes a nuestros panelistas. Mientras tanto, quería hacer otra pregunta que creo que es muy, muy relevante por el mundo en el que vivimos y la transformación digital que estamos todos viviendo. ¿Qué papel creéis que juega la tecnología en la mejora de la experiencia de cliente? ¿Y cómo de familiarizado debe de estar esta figura, este Chief Experience Officer o estas áreas que están centradas en el cliente con la tecnología? A mí me gustaría comentar en este punto, Verónica, que la tecnología es fundamental, y como prueba es precisamente lo que ocurrió en 2020. La pandemia nos hizo acelerar el ritmo de adopción tecnológica, ¿cierto? Hace un año, justamente en estas fechas, era inimaginable
para nuestra industria el pensar que se podría lograr un trabajo remoto en mayor proporción de lo que ya lo veníamos haciendo. Y la realidad es que se convirtió en la única forma de dar continuidad al negocio, ¿no? Para muchos giros este fue un aspecto fundamental. Así es que en cada momento se vuelve crucial que maximicemos la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial que ya está disponible para automatizar procesos y con esto dar paso a personalizar interacciones con nuestros clientes dependiendo del canal que ellos prefieran, evidentemente la generación a la que pertenezcan, pero el objetivo es el mismo, generar experiencias memorables, sobre todo en el entorno actual en el que el campo digital cobra cada vez mayor relevancia. Así es que tenemos que adoptar rápidamente, de nuevo, les decía hace un momento que quien no esté enfocando su estrategia en la experiencia del cliente y quien no esté usando la tecnología al máximo, hoy es una realidad, estamos perdiendo clientes, ¿no? Quien no lo hace así, porque se están supliendo incluso las interacciones cara a cara, particularmente para las nuevas generaciones. Así es que, sin duda, la adopción tecnológica y cuanto más acelerada, juega un rol fundamental, no solo en la interacción continuada del negocio, sino realmente en poder garantizar experiencias memorables, insisto, sin depender del giro del que se trate. Y en Gracias, Rodrigo. Y en este caso, Verónica, como bien lo comenta, para mí es algo que va en conjunto. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, tenemos que hablar de la transformación digital y también que va conjunto con la transformación cultural. No solamente es el hecho de adoptar una herramienta o un sistema nuevo, sino cómo realmente vamos a usarlo. Actualmente las compañías manejamos bastante información. Hay informaciones guardadas en la nube, etcétera. Ahora es cómo esto al final se vuelve fundamental, cómo analizarla, cómo cada vez se crean nuevas posiciones, el analista de datos, todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que, para al final de cuentas, cómo vamos a limpiar nuestra información, cómo la entendemos. Creo que es una nueva forma también de la mejora continua. Cuando establecemos sistemas de cómo vamos a hacerle más fácil, como bien lo platicaban aquí los panelistas, es cuando hablamos de satisfacer las necesidades de nuestros colaboradores, qué tan fácil vamos a hacer su trabajo. Ya existen cada vez herramientas de hacer robotizar procesos, donde anteriormente, y antes hablábamos que costaban. Actualmente en México cada vez la tecnología se va adaptando, hay nuevas compañías, hay nuevos startups que cada vez están enfocándose a dar ese tipo de herramientas, estos sistemas que nos ayudan a tenerlo ya no solamente a nivel compañías grandes, medianas, sino también pequeñas y poder hacer uso de este apalancamiento de transformación digital que tiene que ir de la mano. Mientras más nos metemos a entender la experiencia del cliente, cada vez más tenemos que ir adoptando nuevas tecnologías para hacer ágil. Creo que aquí una de la palabra, creo que el cual une a la experiencia y a la transformación es la agilidad. Podemos generar una experiencia de cliente que pudiera tomar años, pero al agregar ciertos elementos de transformación digital, esto nos va a ayudar a ser ágiles ante los cambios y necesidades como nos pasó en la pandemia. Y al final que no estamos exentos, que esperemos que no, ¿verdad? Pero que en algún tiempo pueden suceder otro tipo de cosas y cómo la agilidad va a ser va a lograr que compañías se queden establecidas y sigan creciendo su negocio u otras desaparezcan. Sí, la agilidad y la capacidad de adaptarse, ¿no? Yo creo que aquellos que han salido fortalecidos de esta crisis son aquellos que han sabido adaptarse de manera muy, muy ágil y rápida al nuevo mundo y por supuesto que para ello la tecnología juega un papel fundamental. Y comentabas también acerca de los datos. Al final el hecho de que la mayoría de las interacciones y cada vez más sean digitales, pues eso ayuda mucho a las compañías a que el dato está ahí, la huella está ahí y es muy relevante el saber cómo jugar con esos datos, cómo leerlos para beneficiar nuestro negocio y para dar mejores experiencias. Totalmente de acuerdo. Valeria, tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Mira, yo coincido en el tema de agilidad. Yo agregaría 2 puntos clave. Uno es, hoy la tecnología nos permite potenciar los resultados y la experiencia, ¿no? O sea, verlo como un aliado clave y como decía Rodrigo y David, es algo que sí o sí tenemos que utilizar ya para apalancar
y llevar nuestra experiencia de una manera mucho más ágil. Y el otro es el reto que nos contrapone, ¿no? Si la tecnología va a sustituir muchos de estos pasos o va a potenciarlos, tendríamos que estarnos concentrando en cómo lo hacemos más humano, ¿no? Cómo no perdemos esa conexión y más bien utilizar la tecnología como un aliado clave, sin dejar de lado que cada vez que metemos más tecnología se pueden perder algunos lazos, se pueden ganar muchos otros, pero se pierden unos, y entonces el enfoque que pudiéramos estar teniendo es cómo respaldamos o rescatamos esa parte que hoy es importante también para generar conexión con la marca, conexión con los usuarios, ¿no? Muchas gracias, Valeria. ¿Y con qué áreas creéis vosotros que debe de trabajar más esta figura, ¿no? El Chief Experience Officer? ¿Con quién más de la mano creéis que tiene que trabajar este tipo de roles o áreas? Pues como lo hemos platicado, y si me permites ahí, Verónica, hacer mención, va muy de la mano con el aspecto humano. Entonces aquí como esa parte de trabajar muy de la mano con las personas que representan recursos humanos, porque al final estás tocando también a la persona. Y cuando hablamos de cambios de transformación culturales, va aquí de la mano el cómo adoptamos esto, cómo lo transmitimos, cómo al final vamos a crear este ADN en nuestros equipos de trabajo, en nuestros colaboradores. Y por otro lado, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de todo lo que son tecnologías, cómo va de la mano con las personas o la tecnología, los representantes de la tecnología en las organizaciones. Al final, obviamente que va muy aunado con las diferentes áreas, pero al final, ¿cómo escalamos esto al nivel humano, que entra en la parte de recursos? Y por otra parte, cómo esto lo adaptamos a las tecnologías adecuadas, y como también lo decía tanto Rodrigo y Valeria, esto es una necesidad para agilidad y adaptabilidad, pero también es no perder esta sensibilidad hacia nuestros clientes. Y aquí, si me permiten intervenir rápidamente, creo que también nos gusta verlo a nosotros como una analogía, ¿no? Es la parte de la piel la que tiene la mayor sensibilidad hacia el exterior, hacia el usuario. Entonces, todas las áreas de venta, las áreas comerciales, las áreas de servicio al cliente son clave para la obtención de esta información constante del usuario y del consumidor final. Y luego, ¿cómo conectamos eso con las áreas internas, las áreas operativas? Creo que al final el tema de experiencia de cliente es un tema transversal que toca prácticamente todas las áreas. Hay áreas clave, hay áreas que empujan más, hay áreas de soporte, pero sí es un balance interesante en ver cuáles son estas áreas y qué rol juegan, ¿no? En el caso de Rotoplas, hemos declarado y estamos convencidos de querer ser estos forjadores de mercado por el renombre que tiene la marca, por el respaldo que tiene, por esta cercanía que ya generó a lo largo de mucho tiempo. Y esta parte de forjadores de mercado es empujar también a la innovación centrada en el cliente. Entonces, las áreas de diseño, las áreas de innovación también son áreas como particularmente estratégicas para poder llevar no nada más la experiencia como tal, sino todas las soluciones alrededor del cliente. Y déjenme darles el ejemplo de Premium Restaurant Brands. Particularmente en México hemos decidido consolidarnos como el mejor centro de contacto desde el punto de vista de experiencia del cliente. Por supuesto, incluye aspectos como ser el contact center más rentable e incluso ser el mejor lugar para trabajar para nuestra gente. Y esto no es posible si no estamos en una línea de reporte directo hacia la dirección general. Yo coincido con lo que han mencionado Valeria y David. En realidad, una figura de experiencia en el cliente debe tener una interconexión y un trato en el día a día con todas las áreas. Tiene la misma relevancia, yo les diría que incluso mayor, al ser el integrador de áreas como recursos humanos, finanzas, el departamento legal. Entonces, visualizando un organigrama, la única forma en la que considero que este rol tan relevante puede ejecutar de una manera asertiva es precisamente interactuando con todas las áreas que hoy reportan directo precisamente a un general manager. Que formen parte incluso del consejo de dirección, ¿no?
Totalmente. Excelente. Y habíais comentado al inicio que quizá, bueno, la pandemia ha marcado un antes y un después, pero quizá en el antes, pues sí México es un país que va quizá un poco más rezagado en poner estrategias y en invertir en proyectos de innovación, de transformación, que hagan poner al cliente en el centro con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ya estamos viendo que conlleva muchos retos y algo que es transversal a la compañía, con lo cual difícil de mover y de evolucionar. Pero ¿por qué creéis que es así? ¿Por qué creéis que en México, Valeria, que hablabas de Norteamérica, de Europa, de otras compañías que quizá estuvieran en otro nivel de madurez? Pues es una pregunta interesante y yo creo que es difícil de contestar desde una sola perspectiva, ¿no? Puede ser un tema un poco más cultural, puede ser también la misma naturaleza de México que tiene empresas a lo mejor más alineadas en temas de manufactura, otros retos también diferentes de diferencias sociales, o sea, hay como varias aristas de este tema. Yo en realidad no tengo una respuesta concreta de por qué pudiéramos estar un poco más rezagados. Lo que sí veo es mucho avance, ¿no? Mucha necesidad ya de todas las empresas y al entender las mejores prácticas que ya han llegado a nuestro país, como son empresas de mensajería o llamemos también marketplaces y Amazon y todo esto, ya nos pone un reto y un estándar que antes tal vez no teníamos ese acceso tan directo, ¿no? Y ahora la referencia es no solamente nos comparan con competidores locales muy acotados al país, sino con competidores o con referencias de experiencia internacionales y mundiales, y eso ha hecho que empuje mucho también el crecimiento de esta necesidad de enfocarnos en la experiencia del cliente. Yo agregaría, me gustaría complementar lo que dice Valeria con, se trata de un proceso de maduración. La realidad es que precisamente en este entorno en el que hay cada vez más centricidad en el cliente, e incluso hay frases que de pronto son trilladas, pero son una realidad como the best service is no service, lo mismo, estamos acostumbrados a construir el journey del cliente pensando internamente en cómo funciona la compañía, ¿cierto? Hablamos de procesos, de eficiencia, de qué sería lo más efectivo, pero conforme vayamos adoptando este mindset precisamente de qué es lo más fácil para el cliente, cómo le evitamos las interacciones y al contrario, poder ser más proactivos y que las interacciones que tengamos con el cliente sean provocadas por nosotros para fidelizarlo, para generar mejores contactos, para administrar el punto en el ciclo de vida en el que se encuentre, pues realmente le damos un giro. Entonces se trata en efecto de cómo vamos entendiendo cada vez más que el punto central de todo esto es el cliente, la satisfacción que tenga al interactuar con nosotros y cómo nos va a recomendar en el entorno tan retador que estamos enfrentando. Gracias, Rodrigo. Y creo que ahí, Verónica, para agregar también, cuando hablamos de la parte cultural de diferentes países, aquí también tenemos muy buenos ejemplos y creo que ahorita lo estamos compartiendo y creo que también aquí hay diferentes personas que cada vez participan más y creo que es una madurez que ya México lo está viviendo. Esta transformación hacia la experiencia del cliente está ayudando bastante. Hablando otra vez del ejemplo de Grainger, buscando ser un distribuidor o ser la parte de cómo damos estas soluciones a nuestros clientes al momento cuando ellos requieran nuestros productos. Al final, el enfoque es cómo hacemos en cada compra de nuestro cliente que sea un momento único, que al final que conlleven ellos esa emoción que nos puedan atraer más a estos clientes y a su vez puedan compartir esta experiencia. Y nos ha, como bien lo hemos platicado, nos ha llevado a través de un journey que quisiéramos ya estar en un momento avanzado, pero son etapas que vamos a estar viviendo y a la vez cómo esos ajustes nos vamos a ir llevando, que al final de cuentas también, si nos comparamos con otros países, también lo vivieron y lo siguen viviendo al final de cuentas y tiene mucho que ver entender a nuestro cliente mexicano. Y es la parte cuando vemos en este tipo de asociaciones, cuando es mucho el enfoque que tenemos hacia México. Sabemos que México es un país, se caracteriza por sus raíces, por cómo tenemos la parte de transformación digital hasta este punto que la pandemia nos ha ayudado a acelerar todo esto
Entonces, es cómo entendemos al cliente mexicano, cómo entendemos a las empresas que tienen capitales americanos o franceses de diferentes áreas del mundo al final, pero trabajamos mexicanos en ella, participamos y cada vez hay gentes a nivel dirección y cada vez más mexicanos. Y entonces, cómo esto lo entendemos, lo captamos y lo llevamos a una realidad para que podamos vivir una experiencia en cada toque que tenemos en nuestras organizaciones. Gracias, David. Y sí, totalmente de acuerdo que es una constante evolución, ¿no? Que el punto en el que estamos quizá a lo mejor es diferente, pero que la evolución es constante para todos los países, todas las culturas, todas las regiones, ¿no? Porque en la medida en la que cambian la expectativa de los clientes, la manera en la que nos relacionamos, evoluciona la tecnología, evolucionan las expectativas, pues esto va a ser una constante que no va a parar nunca. Nunca vamos a decir ya hemos llegado donde queríamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que nos están lanzando por aquí por el chat es ¿cómo calculan el Customer Effort? No sé por ahí quién de los tres hablaba del Customer Effort antes, pero nos preguntan por aquí cómo se mide. Es una muy buena pregunta porque hoy existe un indicador que es precisamente el Customer Effort Score. Y lo que se busca medir es quién se esfuerza más, ¿no? Si el cliente en resolver alguna necesidad o la compañía para evitar que precisamente nuestros clientes tengan alguna experiencia con inconveniente. Entonces, particularmente respondiendo cómo se mide, puede ser tan sencillo como preguntarle a nuestros clientes en una escala de muy fácil a complejo si resolvimos la razón por la que nos contactó, ¿no? ¿Qué tan sencillo fue? Y los hallazgos hasta ahora es que pareciera que el cliente es el más preocupado, el más interesado en poder mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario. Volvemos al punto que hemos comentado en esta sesión. Si desde el diseño de los journeys nos enfocamos en facilitar la experiencia del cliente, en que no sea necesario tener un contacto, sino entregar una experiencia memorable, pues vamos a asegurar no solo estos inconvenientes con el cliente, sino que el cliente tenga que estarnos contactando para resolver algo que desde un inicio, desde el diseño, pudimos haber evitado. Y sí, y ahí complementando, digo, y aquí cuando hablamos de áreas de trabajo, aquí estamos también trabajando mucho de la mano con el área de marketing, acerca de cómo entender más cada vez estos métricos, cómo captar más por así, hacer sinergias con diferentes empresas que han tenido éxito y han trabajado en este tipo de mediciones. Y como bien lo mencionaba Rodrigo, puede ser, al final, pueden ser a través de ciertas encuestas donde es qué tan fácil es, pero otra vez, el diseño de lo que le estamos preguntando a nuestro cliente en el momento que lo estamos preguntando. Entonces creo que habla mucho también lo que comentaba Rodrigo, es el Customer Journey. ¿En qué momento le estamos preguntando al cliente qué tan fácil es su proceso? Entonces puede ser tan complejo que cuando no tenemos claro nuestro Customer Journey, podemos estarle llenando de preguntas a nuestros clientes y cada vez cuando lo entendemos y estamos limpiando nuestro Customer Journey, tenemos más claro qué aspecto es importante preguntarle, el esfuerzo que lo lleva. Y al final la pregunta es, ¿qué tan fácil te hizo? ¿Qué tan fácil fue para ti una búsqueda? ¿Qué tan fácil fue para ti una compra, el momento? Pero como estos, al final, inputs que tenemos, que son cualitativos, el reto es vincularlos con inputs que sean cuantitativos para poder ver una mejora en ambos lados. Gracias, David. Y bueno, pues ya para terminar, otra pregunta que viene por aquí por el público, quizá es una pregunta más, quizás la pregunta más difícil dentro de las que hemos hecho hasta ahora, pero está bien, creo que hay que ponerlo encima de la mesa. La única manera de mejorar y de evolucionar es afrontar los retos que vivimos y con los que nos encontramos, con lo cual sí la quiero poner encima de la mesa. Y por aquí dicen que hablamos del enlace entre la experiencia de cliente y la de nuestros colaboradores y los empleados, pero que las compañías en general en México no están a favor del incremento del salario mínimo. Si no creéis que es un mensaje un poco contradictorio. Totalmente. La realidad, Verónica, es que podemos abordar esta pregunta desde distintos ángulos, desde el de colaborador o incluso desde quien dirige una empresa, pero yo hago la reflexión de quien hoy sea parte de una empresa que no tenga como mínimo la adopción a
regulaciones laborales, vale la pena poner en la balanza esta pregunta de ¿estoy en la empresa correcta? Y los mismos directores de organizaciones que hoy no tengan las condiciones mínimas que ofrecer a sus colaboradores, pues cuál es la expectativa que tienen en torno al servicio que quieren proporcionar, ¿no? Entonces, la relación es muy estrecha y yo les diría que es tan sencillo como apuntar a la organización a poder buscar la satisfacción de nuestros colaboradores, que realmente nos convertamos en un gran lugar para trabajar, porque si no partimos con esto como una base sólida y los fundamentos de nuestra cultura organizacional, es muy difícil que logremos transmitirlo al cliente. Entonces, de nuevo, quien no esté dando las condiciones mínimas necesarias para sus colaboradores, es muy difícil que esté pensando incluso en la satisfacción del cliente. Así es como van tan estrechamente relacionados estos puntos. Y creo que... Perdón. Adelante, Valeria. Adelante, Valeria. Gracias. Yo concuerdo muchísimo y creo que ahí es donde se genera un círculo virtuoso, ¿no? A medida que las organizaciones que buscan una mejor experiencia hacia el usuario, le den una mejor experiencia hacia los colaboradores internos, van a sentar estándares competitivos que van a tener que estar buscando el resto de las empresas y el resto de la industria y en consecuencia, pues buscar este balance ideal, ¿no? Porque sí, es una pregunta compleja de responder por las implicaciones de todo tipo, ¿no? Políticas, sociales, económicas, pero creo que es muy interesante plantearla, como dices tú, ponerla en la mesa, porque nos pone a nosotros ese reto de cómo empujamos hoy la mejora de la experiencia del cliente, el beneficio hacia la empresa y por consiguiente el beneficio hacia el colaborador interno, ¿no? Y aquí creo muy importante cómo hacemos ese match con la misión y visión de las empresas. Algo que planteamos en Grainger mucho es tan importante nuestros clientes como nuestros colaboradores. Hay que vivirlos. Aquí el reto es cómo vive la empresa, lo mismo que plasma o lo mismo al momento de ser. Y eso también es a través de una evolución, porque al momento de buscar la experiencia del cliente, como bien lo hemos platicado, tanto tú, Verónica, Rodrigo y Valeria, es cómo esto hace sinergia, el lograr que en las empresas, cómo mantener a nuestros equipos de trabajo. Creo que algo que después podemos llevar todo un tema es cómo realmente hay equipos y a veces queremos dejar ir a las personas, pero al final de cuentas es cómo mantenemos a nuestras personas. Ese mindset de al final de cuentas cómo mantenerlos, cómo mejoramos, cómo los capacitamos para crear mejores individuos dentro de nuestra organización y vivir esa experiencia. Creo que esos son de los retos que pasan las compañías y que debemos de estar cuidando. Cómo el talento se puede ir hacia otros lados. El talento, cómo hay que mantenerlo. Y eso se logra mucho también a través de cómo vive los valores la organización, que se debe de ver en cuanto a la seguridad, en cuanto a cómo el cliente valora la organización, para también hacer ciertas acciones y poder tomar en cuenta para que las personas que trabajamos dentro de una organización estén completamente también satisfechos, para que cada vez que ellos hagan su trabajo, se levanten en las mañanas y digan, quiero levantarme porque me gusta trabajar en el lugar donde estoy, en lo que estoy haciendo, porque me valoran, me retan en cada momento y a su vez ese también hay un crecimiento que puedo ver. Entonces, todos esos elementos, ese creo que es la clave. Cuando uno se levanta y dice, oye, yo me levanto y me gusta ir a trabajar porque me encanta, me apasiona lo que hago, es igual, estamos conectando las emociones de nuestros colaboradores que al final se conectan con las emociones de nuestros clientes. Qué buen punto, David, totalmente de acuerdo. Creo que retener al talento es fundamental dentro de toda esta estrategia y del poder dar la experiencia que queremos dar a nuestros clientes, ¿no? Y por supuesto que hay un tema económico, pero como bien dices, hay otros temas como culturales y de evolución, de formación, de coaching, que creo que también influyen, pero por supuesto que el económico pues es fundamental, ¿no? Bueno, nos quedan por aquí unos minutitos más. Otra pregunta que nos está llegando del público de Fabiola, pregunta si es posible estar obteniendo feedback del cliente en cada uno de los puntos por los cuales pasa en todo el journey en su relación con una empresa. Si lo veis factible y cómo lo balancearíais. Si me permites ahí, Verónica, es algo que, digo, no es
que quisiera decir que es algo fácil, pero creo que es un reto y es algo lo que estamos trabajando aquí en Grainger, es cómo conectamos. Ahorita, obviamente que es importante y fundamental tener claro, para mí es los momentos por los que vive nuestro cliente. Si no tenemos bien claro eso, como dicen, cómo querer controlar algo que pues no mides, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es cómo tenemos bien claro nuestro customer, el momento que estamos queriendo medir y también saber el por qué al final. Ahorita algo que nosotros cuando trabajamos, planteamos nuestro proceso de todo lo que es desde una cotización, desde el momento que se hace un reconocimiento de nuestro cliente, hasta el momento no solamente de la entrega, sino la parte que vive al momento de la postventa. Entonces, esas interacciones por las que vive, estamos en el momento de transformar esto y poder mandarle un correo o a través de informaciones, de llamadas a nuestros clientes para conocerlo. Oye, recibiste un material, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo lo tuviste en buenas condiciones? Y también, y ahí queda otra vez muy importante, la información. Si la información en nuestro sistema no es limpio, no está realmente los elementos necesarios para poder esto hacerlo, pues se va a complicar bastante. Entonces, creo que hay elementos, uno, donde lo podría resumir en conoce tu customer o el momento que quieres empezar, los momentos importantes del cliente que quieres empezar a medir, tener una base sólida de información, una base limpia a través de esto y empieza a elegir el tipo de cómo quieres transmitir esta información o la encuesta, cómo la quieren recibir, ya sea por email, por teléfono, por WhatsApp. Ahorita hay tantos elementos vitales o importantes que pueden conectar uno a través del cliente y es importante qué tanto quiero llenarle al cliente también de información, porque aquí es también importante. Si quiero llenarle al cliente de información, en este caso no te va a querer contestar en algunos puntos. Por eso es importante es también hacia qué tanto quiero llenar de información a nuestros clientes. Y ahí nada más complementando un poco, creo que es muy relevante el tener este balance, ¿no? El preguntarnos qué es lo que como empresa debemos de saber y conocer y qué realmente nos tiene que decir el usuario final. O sea, si yo hoy le pregunto si llegaron a tiempo o no, eso yo debería de saberlo, entonces no tendría por qué preguntárselo y más bien tener un mecanismo ágil para obtener esa información sin tener que consultarlo, ¿no? Y sí, como dice David, estos momentos de verdad que son los más relevantes, que son los que más pesan en la experiencia, sobre todo con el motivo y la intención de mejorar, estarlos monitoreando con la frecuencia pues necesaria, pero también sin saturar al consumidor final y teniendo muy claro cuál va a ser el mecanismo posterior que voy a tener para activar o generar esa mejora, ¿no? De nada sirve preguntar en todo momento cómo se siente, qué es lo que pasa, si yo no tengo atrás un sistema que va a estar reaccionando ágilmente a mejorar y que realmente vea el usuario y el consumidor final un cambio en la experiencia. Yo lo resumiría incluso entre cómo podemos potenciar esas interacciones con nuestros clientes dependiendo del punto de ciclo de vida en el que se encuentre, ¿cierto? Porque hay una línea muy delgada entre querer evaluar la satisfacción y generar estos momentos de verdad y obtener el mayor provecho y ser invasivos. Entonces, debemos de cuidar mucho precisamente esas interacciones al grado en el que estén alineadas a nuestros objetivos estratégicos como compañía. Vayamos midiendo lo que queremos controlar y en función de esto incentivemos la participación de los clientes para que nos den esta retroalimentación. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Ya estamos terminando esta sesión. Quiero agradecer muchísimo David, Valeria, Rodrigo. Ha sido una charla, desde luego, muy enriquecedora y muchas gracias a AMEC por organizarlo. Marta, te doy paso para el cierre.